Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría hoy para nosotros una vez más poder compartir la palabra de Dios y estar estudiando las Sagradas Escrituras. Hoy es un día que Dios ha separado para que nosotros pudiéramos obedecerle y hacerle su voluntad. Y también servirle. Y también ser santificados por Él. Dios ha determinado santificación para este día, el séptimo día, el día de sábado. Y esto es lo que haremos en el día de hoy, estudiando la palabra del Señor y buscando aplicarla en nuestras vidas. Hoy hablaremos de algo muy importante, quizás lo más importante en la vida de un cristiano. Nosotros enfrentamos un problema crónico en todas las personas que se dicen cristianos y todos aquellos que conocieron a Cristo pero no dieron todavía el paso decisivo en dirección a Jesucristo. Porque hay una dificultad muy grande. Para unos es cosa imposible obedecer a Dios. Para otros es muy difícil obedecer a Dios. Y otros, aunque sirven a Cristo, encuentran dificultad, aunque manifiestan fe, pero allá en el fondo todavía no sabe si es posible alcanzar tales exigencias que la Biblia propone. Pero hoy nosotros vamos a entender la verdad del Evangelio que debe cambiar nuestras vidas y nuestra visión en cuanto al Evangelio. Vamos, antes de empezar la lectura, a hacer una oración. Te invito a ti que cierres tus ojos y que podamos buscar a Dios en este momento para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te alabo, Dios, por los que nos oyen hoy también, que puedas hablarles al corazón. Señor Dios, estoy aquí y no quiero yo, Señor, hablar, pero quiero que tú hables por mí, que no sea yo a transmitir el mensaje, pero que sea tu Espíritu Santo y que yo sea únicamente el medio, por lo cual, o sea que la voz por la cual llega el mensaje a estas personas. Yo también quiero ser instruido por ti mismo, oh Dios, y esto te pido y te agradezco por tu benevolencia y por tu cariño y amor para con todas las personas. Te agradezco, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestro tema de hoy vamos a estudiar en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Pueden abrir ahí en el versículo 1 en adelante, vamos a leer partes de este texto y vamos a tratar de comprender lo que nos dice la Biblia. Nosotros muchas veces sufrimos por no creer que Dios puede cambiar nuestras vidas. Y muchas veces intentamos hacerlo de nuestra propia manera. Y esto es tan arraigado en el corazón del ser humano que queda incluso difícil que la persona se dé cuenta de que él está nadando con sus propios brazos, con sus propias fuerzas, cuando podía caminar por encima de las aguas. Como hizo Pedro, como hizo nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros intentamos, es posible que uno atraviese el océano nadando.
No es posible. No es posible. Pero caminando sí es posible. Porque el que nos hace caminar por encima de las aguas es Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que ver la historia de Pedro caminando sobre las aguas con el texto que leeremos hoy? Bueno, tiene mucho que ver y todo que ver. Porque de hecho nosotros nos sorprendemos en algún momento intentando atravesar el océano, nadando con nuestros brazos. Es lo mismo que decir intentar obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. Otros, sin embargo, actúan como Pedro, pero de la manera equivocada. Porque Pedro, mientras miraba a Cristo, su Salvador, caminó sobre las aguas. Pero cuando empezó a mirar las aguas, empezó a hundirse. Lo mismo pasa con la mayoría de las personas hoy. Muchos no dan el paso misionero porque creen que no pueden. ¿Por qué? Porque están mirando sus propias fuerzas. Están mirando el problema en vez de mirarle al Salvador y al que puede resolver el problema. Y muchos de nosotros estamos en esta situación. Tal vez usted nunca ha escuchado la historia de Pedro. Les voy a contar rápidamente. Cierta vez los discípulos estaban en el barco, pero Jesús no estaba con ellos. Y de repente vieron a alguien que venía caminando por las aguas. Creyeron ser un fantasma, un espíritu. Y gritaron. Así, un poco asustados. Y Cristo dijo: no temáis, soy yo. Y Pedro dice: si eres tú, manda que me vaya contigo. Y Cristo dijo: ven. Y él, fijándose al Salvador, sus ojos, caminó sobre las aguas. Pero en dado momento, cuando ya estaba en alto mar, miró las aguas y empezó a dudar en su corazón. Bueno, ¿qué está pasando? Estoy caminando por encima de las aguas. Y empezó a hundirse. Y entonces grita: Señor, sálvame. Cristo vino y le salvó. Hermanos, nosotros muchas veces estamos tan preocupados en resolver nuestras cuestiones de nuestra manera, con nuestras fuerzas, que actuamos como Pedro, mirando a nuestras propias fuerzas y a nuestros problemas en vez de mirar a Cristo. ¿Y qué pasa con esto? Empezamos a hundir. Y muchos hundieron en la fe a causa de esto. Porque intentaron de todas las maneras obedecer, pero al ver que era imposible para un ser humano, dejaron de mano. Se apartaron de Dios, creyendo que el problema era que ellos no conseguían obedecer. El problema era que no era para ellos. Este tema de religiosidad, este tema de Cristo no es para mí. Es para fulano, pero para mí no es. Y muchos se apartaron de la fe a causa de esto. Pero hermanos, esto es fruto de no conocer el Evangelio de Cristo. Esto es fruto de no saber qué de hecho nos ha propuesto Jesucristo. Hermanos, miremosle al Salvador. Él nos va a cambiar la vida. Él hace posible la obediencia. Él puede resolver todo. Vamos a empezar nuestra lectura. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho,
voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, primeramente dice, no se turbe vuestro corazón. Primera cosa, cuando vamos a aceptar a Cristo, cuando queremos caminar con Él, cuando debemos hacer algo por Él o por su obra, o que sea un cambio de hábito de nuestra parte, nosotros no tenemos que estar preocupados con esto. Porque nuestro corazón tiene que estar en paz, porque Cristo se ha propuesto a salvarnos y darnos paz. En este texto dice esto, vamos a leer más adelante. Entonces, primero, tranquilo, Cristo está al mando de todo. Dios está al mando de todo también. Y a partir de ahí podemos descansar creyendo que Él hará la obra. Porque la obra de cambio en la vida de alguien solo Dios puede efectuar. Amén. Pues bien, versículo 3. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Cristo es el camino, el medio por lo cual podemos llegar al Padre. Y también es la verdad. Y también es la vida. Cristo es todo para nosotros. Pero, ¿cómo funciona esto de ser el camino? ¿Cómo pues Cristo podrá ser nuestro camino? Esa es la pregunta. Bueno, el ser el camino, está claro que Cristo no es una ruta por lo cual podamos andar. No es así, no es que Él se va a acostar y vamos a caminar por Él, no es así. Pero Él nos da las directrices. Él es nuestro guía. Él nos guiará por el camino de justicia. Al contemplar su vida y hacer lo que Él hace, estamos en el camino correcto. Y esto es el ser el camino de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos llegar al Padre donde Cristo está, es por medio de contemplarle la vida, los hechos, el carácter, los mandamientos, todo lo que Él nos ha dejado para hacer. Y esto es el ser camino. Verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, tu palabra es la verdad, dice la Biblia. Pero la palabra testifica de quién? De Jesucristo. Luego Él mismo es la verdad. Él es la palabra de Dios. El verbo. Él es la verdad. Entonces, de nuevo pasa por contemplar a Cristo. Contemplar la vida de Cristo e imitar la vida de Cristo. Nosotros, aquello que contemplamos, nos convertimos. Si contemplamos la vida de Cristo a través de la lectura de la palabra, el oír la palabra, también, por medio del sermón, la palabra de Cristo, el conocer la historia de Cristo, todo esto es la verdad. Y al conocer a Cristo, conoceremos la verdad. Y Él es la vida. Bueno, la vida es aquello que Él nos ha dado por su muerte. Y porque en Él también está la vida. Porque Él probó que tiene amor por todas las personas. Viniendo aquí, sufriendo y muriendo. Por cada uno de nosotros.
Y si aceptamos, tenemos vida. Aceptar a Cristo en nuestras vidas nos da vida. Y esto es lo básico que podamos comprender de las Escrituras. Vamos a avanzar un poco más. En el versículo 7 dice, aquí él dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. O sea que aquí él propone otra situación. La situación de conocer a Dios. Y conocer a Dios es diferente de saber de Él. Y conocer a Cristo también es diferente de saber de Él. Muchos hoy de nosotros decimos, bueno, yo tengo fe en Dios, creo en el Señor Jesucristo. Pero saber la historia de Cristo y también haber oído hablar de Cristo no es lo suficiente. Es necesario conocer. Y conocer está mucho más allá de esto. Una persona pasa a conocer a otra persona cuando convive, cuando tienen comunión, cuando están juntos por largo tiempo o por bastante tiempo durante el día, o cuando están juntos todo el tiempo. Y así nosotros podemos conocer a otras personas. Por ejemplo, la pareja, cuando están de noviazgo, todavía aún no se conocen completamente. Cuando se casan, entonces ahí sí aparecen todos las virtudes y también los defectos. Y ahí pasan a conocer uno a otro. Con Dios y con el Señor Jesucristo es la misma cosa. Es necesario comunión con Él. Es necesario tener vida íntima con Dios. Es como caminar sabiendo que Dios te está viendo y sabiendo que Él que está atento por ti y sabiendo que puedes hablar con Él a cualquier hora del día, a cualquier momento. Con el corazón ligado, pegado a Dios, en el sentido de que, bueno, estoy haciendo esto, ¿qué Dios piensa de esto? ¿Será que está en armonía con la voluntad de Dios lo que estoy haciendo ahora, lo que voy a hacer? Y este pensamiento, bueno, y Dios te responde en pensamiento también ahí, y bueno, tienes esta comunión. Y así vas a conociendo la verdad de Dios, o sea que conociendo a Dios. Y ahí cuando te propones a leer la palabra, y ahí Dios habla contigo, y ahí estás conociendo a Dios, estás teniendo comunión con Él. Y así con Cristo también. Por eso Cristo dice, si me conocierais, conoceríais también el Padre. ¿Por qué? Porque en el caso de los discípulos, ellos estaban todo el tiempo con Cristo. Entonces ellos podían mirar el hablar, la actitud, cada detalle de la vida de Cristo. Y así decir, bueno, el Padre es así, porque Cristo hace lo que el Padre le dice. Pero no atentaron para esto los discípulos. Y en nuestro caso, el conocer a Dios es semejante. Parte también de contemplar la vida de Cristo y averiguar cada detalle de la vida de Cristo que nos fue mostrada por la palabra de Dios. Pero también comunión con el Salvador. Pasar tiempo con Él. Porque el verdadero discípulo pasa tiempo con su maestro, ¿no es cierto? En aquella época, aquellas personas que conocían a Cristo, creían que era Hijo de Dios, pero no caminaban con Él. ¿No es cierto? Y muchos de estos, que hasta creían en Cristo, pero eran tímidos y no caminaban con Él, no se proponían en el corazón caminar con Él y hacer lo que Él quería. Cuando llegó el momento de la crucifixión, gritaron juntos, crucifica,
crucifica a Cristo. Hermanos, no seamos apenas o únicamente oyentes. Seamos seguidores de Cristo. Seguidores. Eso es lo que nos falta. Seguir, hacer la voluntad de Cristo. Vamos a avanzar. En el versículo 8 todavía Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces ahí Cristo dice: bueno, estoy tanto tiempo contigo y ¿qué pasa? ¿No crees? Porque si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y que es el camino, Él es la vida, la verdad, voy a seguirle. ¿No es cierto? Porque de otra manera no creo. O si no creo y no quiero hacer lo que Él me propone. Y ahí tengo un problema. Pero la verdad es que nosotros necesitamos hacer lo que Él nos propone. Querer hacer. Pero acuérdense, y no se olviden de lo que hablamos en el inicio. Nosotros sí tenemos que querer hacer, pero el efectuar es Dios quien hace. ¿Sabes? El que cambia nuestro corazón es Dios. Entonces yo necesito querer y permitir que Dios haga en mi vida, mirando al poder del Salvador. Bueno, Señor, yo he andado contigo, pero no te he seguido como se debe. Y entonces ahora te pido, dame fe y perseverancia y todo lo que necesito para seguirte. Y Él te lo dará. Entonces no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón en cuanto a eso. Dios te dará por medio de Cristo. Pero tenemos que querer y averiguar en nuestro interior si de hecho queremos abandonar este mundo. Porque muchos quieren seguir a Cristo, pero quieren estar pegados todavía al mundo. Cierta vez oí una palabra de una persona y me quedé pensando. ¿Qué dijo ella? Dijo: bueno, yo quiero irme al cielo. De hecho, quiero irme. Pero todavía quiero algo más, conquistar algo en esta tierra todavía. Bueno, esto es peligroso. Porque nosotros no somos de aquí. Dijo cierta vez el apóstol: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este ya no quería más nada de aquí. Él quería vivir para Cristo. No estoy diciendo con eso que debemos dejar de trabajar, no es esto. Pero que tengamos la templanza. O sea que la moderación. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Esta es la cuestión. Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de las cosas terrenas que nos impiden de servir a Dios. Necesitamos seguir al Cordero, seguir a Cristo por donde quiera que vaya. Si es que nosotros creemos en Cristo. En el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que vive en mí, Él hace todas las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Y aquí en el versículo 12 está hablando lo que hemos comentado hace poco. Si yo creo, yo hago. Porque si yo creo y no hago, luego no creo. De hecho. No sé si me entienden, pero que sí. Entonces, hermanos, busquemos hacer lo que Cristo nos propone. Bueno, siguiendo aquí el versículo dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo no viene aquí, para ti y para mí hoy, ponernos un fardo, ponernos un peso. Él viene a decir, bueno, haz lo que yo te digo, mi hijo, y yo te ayudaré y te daré todo lo que pides al Padre por mi nombre. Él se propone a cargar con nosotros nuestras cargas. Nos decía Él, venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y tomad mi yugo. El yugo es esta madera que se pone por los bueyes, para arar la tierra o llevar el carro. Y cuando Cristo nos invita a tomar el yugo con Él, porque Él nos va a guiar. Capítulo 2, versículo 13. Romanos, capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, los obedientes a Dios, los que serán justificados, no los que oyen, los que van a la iglesia, pero vuelven a casa como si nada hubiera pasado. No es esto. Son aquellos que realmente tienen una vida diaria con Dios y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el mensaje de hoy es este. Un mensaje claro, simple y directo. ¿Quieres tú entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Y para guardar los mandamientos necesitamos el poder de Cristo. Y Él se propone a darnos. Si tan solamente miramos a Él. Miramos al Señor. Así como Pedro miró y caminó por las aguas. Ahora tú, que quieres servir a Dios, pero tienes miedo y dices en tu corazón, Señor, no puedo, no tengo fuerza. Tranquilo, mira a Él y cree que Él hará lo que tú no puedes hacer. Y tranquilo, y sigue, y camina, y verás la victoria. De otra manera, pereceríamos todos si no fuese así. Pero, gloria a Dios que así es. Si creemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que en Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras que Dios ha determinado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros en Cristo somos creados nuevamente. Si tú miras a ti mismo y ves que no hay bondad, crea que Cristo creará un corazón nuevo. Si es que ya no creó en ti un corazón nuevo, Cristo cambiará esto. Cree únicamente. Cree. Quisiera leer un poquito más en el versículo 20. Dice así. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Y el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Entonces, este aquí es el mensaje que Dios ha entregado para nosotros en el día de hoy. Simples y directo. El que me ama es el que hace, el que guarda, son los que guardan mis mandamientos. Y yo le amaré y será amado de mi Padre y me manifestaré a él. Entonces Cristo quiere venir a vivir con nosotros en nuestro día a día. Pero no solo esto. Cuando Él venga en gloria, estaremos con Él para siempre en su trono. ¿Y por qué motivo perderíamos esta oportunidad? Si tan grande salvación nos fue dada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si tan grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, ha muerto en nuestro lugar y nos ofrece toda ayuda posible para entrar en el reino de los cielos. Y nos promete que con una sola mirada a Él, de nuestra parte a Él, Él hará todo por nosotros. Si solamente manifestamos fe en Él. Si solamente entregamos completamente nuestra vida a Él. Entonces, esto tendrá un final feliz. Cristo vendrá y nos llevará a Él si es que cumplimos su mandato de obedecerle en todos los particulares por medio de la fe en el poder del Señor Jesucristo. Ahora pues, miremos adelante. Miremos a nuestro Señor y Salvador. Como dice en Oseas, conozcamos al Señor y sigamos en conocerle, y Él vendrá a nosotros. Como la lluvia, temprana y tardía. Dios derramará su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, si nosotros contemplamos la vida de Cristo, si nosotros buscamos a Él, conozcamos a Él. Pero todo esto, Él nos dará por medio de su poder. Espero que haya podido expresarme aquí de manera correcta. Pero Dios considera a aquellos que guardan sus mandamientos. Esto está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Hermanos, por medio de la fe en el Hijo de Dios, nosotros alcanzaremos el cielo. Y no solo esto, pero aquí en la tierra aún la perfecta obediencia. Y no sigamos más engañándonos a nosotros mismos, creyendo que de cualquier forma entraremos en el reino del cielo. No es así, pero tampoco es imposible, sino que es más fácil llegar al cielo que perderse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mayor que cualquier cosa. El poder de Cristo es mayor que cualquier debilidad, cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier cosa. Solo sigamos en conocer al Señor. Bueno, llegamos al término de nuestro estudio de hoy. Si Cristo ha hablado a tu corazón, no dudes. Entra en contacto con nosotros. Estaremos orando por ti. Y si quieres una visita de un obrero, de alguien que pueda visitar tu congregación, hable con nosotros. Y estaremos buscando las posibilidades para ir a visitarte. No importa qué país de habla hispana estés, solo entra en contacto. El contacto estará en la descripción del video. Si quieres hacer parte de este pueblo, el Ministerio Cuarto Ángel, la advertencia final, que predica el mandamiento de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús, las Sagradas Escrituras, las profecías y todo lo que dice respecto a la verdad bíblica, usted puede entrar en contacto con nosotros y será un gusto poder atenderte. Si necesitas oración, puedes también entrar en contacto y estaremos orando por tu vida.
Para finalizar quisiera hacer una oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, agradecemos por la palabra de hoy. Señor, necesitamos obedecerte. Necesitamos hacer tu voluntad, pero no tenemos fuerzas, oh Padre. Ahora, oh Dios, envíanos el poder que hay en tu Hijo Jesucristo. Y ahora, y así, Señor, podremos obedecerte. Danos fe que necesitamos, confianza en tu poder que necesitamos. Estas cosas te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted quiere ayudar a difundir ese mensaje, puedes ayudarnos dándole like al video, compartiendo con sus amigos. Pero también disponemos de folletos que son gratuitos, folletos virtuales. Usted recibirá esos folletos vía WhatsApp. No cuesta nada. Solo tienes que entrar en contacto y solicitarlos. Tenemos varios títulos de estos folletos y usted podrá tener acceso a todo esto. Entonces, hermanos, me quedo aquí a disposición de ustedes para servirles en todo lo que fuera posible. Que Dios pueda bendecir tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.